domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. En realidad todos tenemos algún reclamo en la vida. ¿Quién no reclama un poco más de cariño, afecto, atención? ¿Quién no reclama por un sueldo mejor? ¿Quién no merece también todo eso? ¿Cuántas personas solas que con gritos silenciosos aguardan a alguien que las visite? ¿Cuántas situaciones personales de injusticia que se padecen, que están esperando en expedientes para que alguien las atienda? Así comienza la parábola de hoy, que como tal es una parábola que nos insta a perseverar aún en las dificultades. Habla de un juez de una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres, pero había una viuda que solía decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Y así por algún tiempo se mantuvo negando, pero después dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan las personas, como esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Ante este ejemplo, Jesús, estamos ante una parábola, con lo cual no es un hecho real, sino que es una enseñanza que Jesús nos está dejando. Y la deja porque a una comunidad que está pasando por grandes dificultades. Fijémonos que la iglesia es un poco como esta viuda que tiene que anunciar el Evangelio, que tiene que servir a la justicia y la paz, instaurar el reino, y no termina de verlo instaurado. Y este insistirle al Padre, más que porque el Padre no escucha, es un mantenerse unida en oración al Padre para que esa siembra del reino de Dios no deje de hacerse por el cansancio de aquellos que, aún trabajando con todas sus fuerzas, no logran verlo instaurada. ¿Dios escucha o no escucha? Ciertamente que Dios siempre escucha. Decía, no es necesario gritarle por mucho tiempo. Decía Bonhoeffer que la oración a Dios no es para que Dios escuche nuestros buenos deseos, sino para que se cumplan las promesas del plan de Dios. Entonces la oración nos adecúa y nos transforma para poder adaptarnos a Dios. Dios siempre escucha y Él sabe que necesitamos perseverar cercanos a Él para poder sostener esa lucha sin distraernos, sin desalentarnos ni abandonarnos en la oración. En el fondo, la oración es dejarnos amar por Dios, es dejarnos transformar por Dios. Esta parábola termina con una pregunta: pero al final de los tiempos, ¿encontrará Dios fe sobre la tierra? Bueno, esa falta de fe es la que podemos ir perdiendo. Muchas veces quedan las iglesias, pero falta la fe adentro de ellas. Muchas veces permanece la religiosidad, pero con gestos externos, no con una fe interna de alguien que está sosteniendo su lucha por instaurar la justicia, la paz en este mundo. No hay juez inicuo que pueda apartarnos de Dios. Nada puede apartarnos del amor en Cristo Jesús. Por eso tenemos que pedirle a Dios esa fortaleza para no claudicar. La respuesta de Dios puede no ser inmediata, pero es una respuesta cierta. Dios es un Dios que responde, porque si lo servimos a Él y las promesas las hace Él, Él las va a cumplir. Por eso la fe es la respuesta al don divino que Dios nos da. Tenemos que pedirle a Dios que no perdamos esa fe que nos une permanentemente a Él. Los procesos del reino no son tan rápidos como nosotros quisiéramos, pero el reino de Dios ya llegó, aunque todavía no plenamente.
Jesús tiene en su corazón el deseo de una justicia social, como Lucas lo ha destacado también en la oración del Magnificat, que pone en boca de María que el Señor derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ciertamente esta obra llevará su tiempo, pero los servidores del reino perseverarán en la oración hasta conseguirlo. Con San Pablo decimos también, y nos lo decimos a nosotros mismos, permanece en lo que has aprendido. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, tenemos que permanecer en aquello cierto. Dice, aquello que has creído. Busca la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así Pablo exhorta a que Timoteo pueda mantenerse también en esa buena fe, a pesar de que la doctrina pueda ponerse en duda, a pesar de que muchos no crean, a pesar de que se cuestionen muchas cosas. Delante de Cristo Jesús, que juzgará vivos a muertos, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Bueno, que el Señor nos conserve esa grandeza de ánimo que es la magnanimidad y nos permita ser servidores de su reino, y aunque tarden las cosas y aunque a veces también no sea todo a nuestra manera, no dejemos de vivir con el corazón unido a Dios, unido a los hermanos y con los ideales muy fuertes, muy claros y sostenidos. Nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.